Dios le bendiga a aquellos que nos siguen a través de Facebook, el Señor le bendiga. Dios le bendiga a nuestros amigos de Apocalipsis Network, allí en todas partes del mundo, donde la palabra está llegando para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Y siempre, como siempre decimos, como el Señor tiene palabra para aquí, también tiene para allí. Donde usted esté, en su casa, en el campo, en el trabajo, en donde se encuentre, sea de día o sea de noche, que la palabra del Señor lo encuentre y transforme su vida para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Y si tiene fe allí, como nosotros aquí, diga conmigo: soy próspero, soy fuerte y soy sano, porque yo creo lo que mi Biblia dice de mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. De la misma forma que tuvimos la oportunidad de conocer a Jesús, un día alguien nos predicó del Señor, hicimos nuestra oración de fe, Dios nos dio la bendición y por su misericordia haber nacido de nuevo. También tenemos la misma oportunidad de ser instrumentos en las manos de Dios. Así como tuvimos la chance de haber conocido al Señor y el Señor habernos sacado de la oscuridad y habernos traído a su luz admirable, también tenemos la misma oportunidad de servir a Dios, ser siervos de Dios. Cuando uno habla de ser siervo de Dios, le viene a la mente a uno el pastor, pastores, personas o siervos del Señor que predican desde un púlpito. Pero todos estamos a la misma distancia de ser servidores de Cristo. De con nuestra vida, con la palabra del Señor y con lo que Dios nos ha dado, afectar a otros a bendición, porque de esto se trata. No solamente estamos aquí para congregarnos y decir amén a las promesas de Dios, sino que estamos para afectar vidas a bendición con lo que Dios hizo con nosotros. Estamos a la misma distancia, usted y yo, de hacer cosas que peguen y peguen bien en la vida de otras personas, porque de esto se trata. Es el servicio, es servir a Jesucristo. Y este estoy seguro que es el trabajo mejor pago cuando servimos al Señor. Dios nos paga con provisión, con bendición, con paz. Dios nos paga con plenitud. Y esa es la mejor paga que podemos recibir los que servimos a Dios. Y de esto se trata. No podemos poner como excusa que somos nuevos en el Evangelio. Tampoco podemos poner como excusa: no estoy preparado para esto, este no es mi llamado. Porque lo que estamos haciendo cuando nos excusamos delante del Señor es negando de hablar y de difundir y de exaltar al Señor. No solamente exaltarlo, sino estamos negando la gracia que tuvimos sobre nuestra vida, librándonos de la muerte espiritual. Esa gracia de Dios sobre nosotros, porque no lo merecíamos, pero la gracia del Señor vino sobre nosotros y nos sacó de la oscuridad y nos trajo a su luz admirable. Y cuando le ponemos excusas al Señor, porque esto no es lo mío, no estoy preparado, todavía soy nuevo, no sé el orden de los libros de la Biblia, lo que estamos haciendo es negando de difundir esa gracia. Estamos negando lo que Dios hizo con nosotros. Le estamos negando la oportunidad a otros que vivan de la misma forma que nosotros vivimos con Jesucristo en nuestro corazón. El mundo está lleno de excusas. Lo podemos encontrar por todas partes. Excusas para no servir al Señor tenemos por todas partes. Pero no significa que el excusarse sea válido. No significa que yo pueda excusarme para no hacer nada, porque todos fuimos llamados a hacer algo. De un lado, de otro, de una forma u otra, todos fuimos llamados para servir al Señor de alguna forma. Por eso aquí no cuenta el no estoy preparado, el soy nuevo, como le dije. No cuenta, no tengo el conocimiento necesario, no es por conocimiento, es por disposición en el corazón. Y ahí en Hebreos capítulo 6, y quiero que lo vaya buscando, la Escritura justamente habla del servicio. Habla del servicio a Dios, pero también habla del servicio a otros, a nuestros semejantes. ¿Y a quién le vamos a predicar la palabra si no son a nuestros semejantes? No le podemos predicar la palabra a los animales, no le podemos predicar la palabra a los ángeles, sino que nuestra tarea es predicar el Evangelio, llevar el Evangelio, las buenas nuevas del reino a nuestros semejantes. Sería muy fácil predicar a los creyentes, a los que ya tienen conocimiento de la palabra, sería muy fácil. Pero ¿sabe qué? Nuestra tarea es muy distinta a esta. Es una tarea que en ocasiones va a traer rechazo, va a traer insulto, se va a levantar oposición, va a traer cosas que hasta nos van a querer hacer sentir mal, pero es nuestra tarea la que tenemos que hacer. Y aquí en Hechos capítulo 6 justamente habla del servicio.
Hebreos capítulo 6. Encontramos una referencia no solamente sobre el servicio, sino sobre el constante desarrollo de nuestro servicio. El estar sirviendo continuamente a Dios, ni bien tengamos esa oportunidad. Y ahí en Hebreos capítulo 6, versículo 10, dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Miren que habla en pasado, pero también habla en presente, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. ¿A fin de qué? A fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan la promesa. Amén. Sirviendo aún, sirviendo y sirviéndoles aún. Habla en presente, pero también habla en futuro. ¿Y habla de qué? De servicio. Habla de servir al prójimo, de hacer lo que hicimos, pero seguir haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Todos tenemos la misma cantidad de horas en un día. Ninguno tiene una hora más ni una hora menos. Todos tenemos las mismas horas, los mismos minutos en nuestro día. Ni uno más, ni uno menos. Pero también a todos nosotros, los que conocemos a Jesucristo, se nos ha dado la posibilidad de ser semejantes a nuestro Señor Jesús. Tenemos la misma posibilidad. Por eso Pablo dijo: sean imitador de mí como yo soy imitador de Jesucristo. Esa es la posibilidad que todos nosotros los hijos de Dios tenemos. Ser semejantes a nuestro Señor. ¿Semejantes en qué? En hacer cosas sobrenaturales, en caminar sobre las aguas, en el poder de sanar. No tenemos ese poder. Sí tenemos la fe, y a través de la fe en nosotros Dios puede hacer cualquier cosa, lo que sea. Pero no tenemos el poder para sanar. No tenemos el poder para hacer cosas sobrenaturales. No tenemos el poder para caminar sobre las aguas. No lo tenemos. Pero la semejanza a nuestro Dios sí la podemos hacer. ¿En qué sentido? Podemos afectar vidas a bendición. ¿Por qué le digo esto? Porque donde Jesús pasaba, las vidas eran transformadas. Donde el Hijo de Dios caminaba, hablaba, predicaba, las personas eran marcadas a fuego, eran transformadas, eran cambiadas. Jesús, donde predicaba la palabra, donde hablaba, las multitudes se le reunían. Y él lo que hacía era ser bendición a otros. De la misma forma, nosotros estamos a la misma distancia de ser bendiciones a otros, de poder marcar vidas a bendición, de poder dejar huella profunda en el corazón de aquellos que no conocen a Cristo y tratar de hacer algo significativo con lo que Dios nos ha dado, marcando y obrando para la gloria de Dios sobre nuestros semejantes. No podemos imitar al Señor en lo que hizo, no podemos ir a la cruz, no podemos escupir en tierra, hacer lodo y sanar los ojos de los ciegos. Pero sí tenemos la misma posibilidad y oportunidad de hacer algo significativo, de marcar diferencia con las personas, de ser diferentes y hacer que el corazón de aquellos que nos ven, que nos escuchan, no porque tengamos poderes sobrenaturales, sino que debemos demostrar lo que Jesús está haciendo en nosotros. No hizo, porque es un trabajo que no se acaba aquí. Es un trabajo hormiga y que lo hace día tras día. Pero que las personas sepan que lo que Dios está haciendo en nosotros es distinto, es diferente. Y cuando usted quiera hablarle a otros o su testimonio, usted diga su testimonio, cuente su testimonio, camine testificando al Señor, marque vidas a bendición. Y usted sabe dónde hacerlo. Fuimos llamados para hacer algo significativo aquí en la tierra. Dios nos ha capacitado con lo necesario para marcar diferencia en donde estemos. En el trabajo, en el ómnibus, en la calle, en los estudios, en la familia, en la casa. En todo lugar donde estemos siempre habrá un necesitado. Y esa siempre va a ser nuestra oportunidad de marcar a alguien la bendición. De hacer algo significativo. De marcar una diferencia con alguien. ¿Qué es lo que dice el mundo? El mundo, si ve a alguien en pecado, lo arrastra al mismo pecado. El mundo, si ve a alguien caído, si está caído por algo será, dejémoslo ahí. Así pensaba yo. El mundo, si ve a alguien que está en desespero, en desgracia, lo que hace es aumentar eso.
Hay muy pocas personas, de hecho casi nadie en el mundo, que hace algo sin esperar recibir algo a cambio. Ahí tenemos una oportunidad de marcar una diferencia, de hacer algo significativo. Desde que asumimos el llamado, dijimos, teníamos esto en nuestro corazón de no hacer nada esperando algo a cambio. Lo que hacíamos era por el Señor. Muchas veces dio resultado, otras veces nos trajo dolor, frustración, pero nunca esperamos nada de absolutamente nadie. Sino que siempre quisimos, con nuestros errores, con nuestros defectos, con nuestras poquísimas virtudes, es tratar de ser bendición en donde estábamos. Aquí, en casa, en la familia, en nuestro trabajo, marcamos diferencia. De una u otra forma estamos marcando diferencia. Y el hacerlo es ser semejantes a Jesús. Recuerde que cuando el Señor iba, allí las multitudes eran transformadas. Recuerde que donde el Señor entró a predicar allí en una casa, como unos amigos no podían meter a un paralítico por la puerta, lo que hicieron fue levantar el techo y tratar de bajarlo. De hecho, lo bajaron allí donde estaba el Señor para que Jesús hiciera algo. ¿Qué es lo que hacía el Señor más allá del milagro, de la sanidad, de las cosas sobrenaturales? Ellos sabían que si el Señor estaba allí, nada iba a quedar igual. Todo iba a ser diferente. Dios tenía esa capacidad. Jesús tenía esa capacidad de hacer ese tipo de cosas. De la misma forma, nosotros la tenemos. No por poder, no por una unción sobrenatural o un manto de esto que hoy se predica. Simplemente porque Jesús está en nuestro corazón. Y eso tiene que ser una marca distintiva. Esto tiene que ser una marca registrada de todo creyente, de todo cristiano. Cuando ponga su vida al servicio del Señor, encontrará la plenitud, porque no hay mejor cosa que poner, no hay mejor actitud que poner nuestra vida para servir a nuestro Dios. ¿Y a quién vamos a servir sino a nuestros semejantes? Y cuando servimos a nuestro Dios y a nuestros semejantes, no podemos esperar nada a cambio, a menos que no querramos ser de bendición. Vamos a tratar de entender siempre que lo que Dios nos ha dado es para compartir con aquel que no conoce a Jesucristo. Porque el Señor mismo dijo, si amo al que me ama, ¿qué mérito hay? Si le predico en la calle al que ya conoce a Jesucristo, ¿qué mérito tengo? Fuimos capacitados para eso, para levantar al caído, para orar por el apartado, para que el restaurado sea, para que el quebrantado sea restaurado, sí estamos de acuerdo. Pero también Dios nos ha dado capacidad, habilidades, talentos para poder marcar el corazón del incrédulo, del ateo, del no creyente, de aquel que siempre ha rechazado a Jesús. Alguna vez nosotros estuvimos en esa situación, rechazando al Señor. Y nos hablaban, iban a casa, hacían célula y rechazábamos las cosas del reino. Alguien hizo algo distinto, por lo cual nosotros hoy estamos aquí. Alguien hizo que su vida en Cristo valiera la pena. Y hizo algo significativo, marcó una diferencia. Por eso hoy estamos aquí. Alguien hizo algo para que estuviésemos aquí. Nos habló, nos predicó, nos tuvo paciencia, nos persiguió, en el buen sentido de la palabra. Nos habló, nos hizo la oración de fe, nos explicó. Fue tras nosotros cuando estábamos caídos, cuando rechazamos al Señor. Alguien marcó una diferencia, hizo algo significativo que nos atrapó en el buen sentido. Y llegamos a hacer nuestra oración de fe y nos entregamos al Señor. Pero así como alguien hizo algo con nosotros, algo significativo con nosotros, es nuestra tarea, nuestra responsabilidad seguir la cadena, hacer algo significativo con otros. Y cuando disponga su vida al servicio del Señor, alguien que esté a su lado ya no va a ser diferente, ya va a ser diferente, no va a ser igual. Cuando usted disponga su vida al servicio de nuestro Dios, las vidas que los rodean van a ser transformadas. Solamente hay que disponer nuestra vida. Hay personas que viven años y años y no hacen casi nada significativo, nada que marque la diferencia. Personas que viven años en egoísmo, mirando por sí mismo, velando por sí mismo, tratando de acaparar todo lo que pueda y haciendo siempre lo bueno para su chacra, pero olvidándose de los semejantes. Conocemos a muchos que son así. Cuando se le quiere predicar, lo rechazan. Cuando uno le quiere hablar de algo, de llevar la esperanza, no la quieren, la rechazan. Y hay personas que tienen lo necesario para ser diferentes, pero no marcan la diferencia. Nunca marcaron la diferencia.
Y tenemos que tener algo bien en claro, que un día vamos a recibir una pregunta de parte de Dios. Y esa pregunta dirá, ¿qué hiciste con lo que te fue dado? Podemos decir, bueno, Señor, nací, crecí, me retiré en buena vejez, pero nunca hice nada, no mucha cosa significativa. Bueno, esa respuesta la pueden dar todos los gentiles, el mundo le puede dar al Señor esa respuesta. Estuve aquí, estuve allí, pensé por mí, por mi familia, y ya está, con eso me alcanzó. Después me retiré y así quedé y me morí. Génesis capítulo 5 habla del hombre más longevo de la historia, Matusalén. Génesis capítulo 5. Habla del hombre más viejo de la historia. Y ahí dice, fueron pues los años de Matusalén 969 años. Punto y coma, y murió. Matusalén fue el hombre más viejo de la historia, el que más vivió. Ese que usted usa en los dichos, más viejo de Matusalén, es cierto, existió. Y vivió 969 años. 969 años. Y si usted lee la historia de Matusalén, dice, engendró hijos, engendró hijos, engendró hijos y murió. La Biblia no habla nada significativo de las acciones de Matusalén. Sí lo nombra porque fue el hombre que vivió más en la tierra. Pero no hizo nada significativo. Hizo lo que todos nosotros hacemos, familia, hijos, punto. No marcó vidas, no marcó diferencia. No hizo nada que pueda haber marcado a otras personas. De la misma forma hay personas aquí en la tierra que lo único que hacen es vivir, trabajar, respirar y cuando viejos morir. No dejan huella profunda, no marcan vidas, no hacen que otros anhelen tener lo que él tuvo. Personas que cuando pasan por esta tierra y se van, pues nadie los extraña, salvo hijos, padres, hermanos, cónyuge. Pero las otras personas no los extrañan. Porque cuando esa persona estuvo o no estuvo, siempre fue lo mismo. No hacía nada significativo, no marcaba diferencia. Hay personas que tienen lo necesario para hacerlo y no lo hacen. Hay personas creyentes que tienen la capacidad necesaria para marcar a otras personas, para marcar una diferencia con otros, para dejar legado en el corazón de otras personas. Y no lo hacen simplemente porque hay egoísmo, porque piensan en sí mismo, porque es el yo, y es el yo. Y el yo lo único que hace es marcar soberbia, es marcar orgullo, es marcar vanagloria propia. Usted decide si quiere vivir así, pasar por esta vida sin haber afectado a nadie. Y cuando murió, bueno, sí era bueno, porque todos, ¿no? Allí, cuando estamos allí, somos todos buenos. Pero no marcamos a nadie. No hicimos la diferencia. Hay personas que en el mundo marcaron a muchas personas por cómo eran, por lo que tomaban, por lo que jugaban, por lo que hacían, contando sus pecados, contando sus adulterios. Y marcaron vidas de esa forma. Nosotros teniendo un poder tan grande dentro de nosotros, ¿por qué no usarlo para marcar a las personas de otra forma diferente? Decirle que hay esperanza, decirle dónde estábamos antes nosotros y cómo éramos conocidos, y hoy somos llamados hijos de Dios, coherederos de la gracia, nación santa, pueblo adquirido por Dios, real sacerdocio. Antes éramos conocidos como el loco, el ebrio, el borracho, el insoportable, aquel a quien nadie se le podía llegar, el que reaccionaba, el violento. Bueno, muchas personas fueron marcados en su corazón con nuestro andar, con nuestro testimonio antes de conocer a Cristo. ¿Por qué no dar vuelta a eso si Dios nos ha capacitado para hacerlo? ¿Por qué no decirle, sí, yo antes era así, pero ahora soy diferente? Conocí a alguien que hizo que mi vida sea transformada, y ese alguien es Jesucristo. Tenemos la posibilidad de hacerlo. Pero conocemos a personas que tienen toda una vida y que cuando llegan se cumplen los días de su vida, entonces es eso y punto. Pero hay otras personas que, aunque no hayan vivido tanto tiempo, marcaron vidas a bendición. Uno de ellos fue Jesucristo. Jesucristo vivió 33 años aquí en la tierra, de los cuales 3 fueron de ministerio. Y en esos 3 años no solamente marcó su generación, sino las generaciones futuras. Nosotros somos una generación marcada por las obras de Jesucristo aquí en la tierra.
Tanto es así que la Biblia dice que queremos ser semejantes a Jesucristo. Ser semejantes al Hijo de Dios. Ser semejantes en esto, que Él tuvo lo que era necesario para que otras personas sean transformadas. De la misma forma, ese poder está en nosotros desde el día que hicimos nuestra oración de fe. Y acuérdense que todo lo que hagamos aquí en la tierra será para la eternidad. Sea bueno o sea malo. Todo lo que vayamos a hacer aquí, si es de bendición y edificación a otros, contará para la eternidad. Haga que su vida valga la pena aquí en la tierra. Mire, Mateo capítulo 7, verso 21 dice: no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Solo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Dios está diciendo aquí, una vida de servicio y una vida de generosidad con Dios, con lo que Dios le ha dado, servirá para alcanzar la vida eterna. Porque no solamente congregarnos y estar, decirle Señor, Señor todo el tiempo, sino que hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que todos conozcan de Jesucristo. Y esa es nuestra tarea. Hacer la voluntad de Dios es nuestra tarea. Hacer que otros conozcan a Jesucristo es nuestra responsabilidad como hijos del Altísimo. Alguien un día cumplió con su responsabilidad. Por eso estamos aquí. Y demos gracias a Dios por esa persona, por esa hermana, que un día vino a nuestra vida y nos hizo la oración de fe, nos habló de Jesucristo. Alguien hizo lo que tenía que hacer. Alguien supo que tenía la capacidad, el talento, la habilidad para ganar mi vida, así como la tuya. Y lo hizo. Y marcó una diferencia. Y hoy estamos aquí para la gloria del nombre de Jesucristo a través de esa persona. Esa persona tal vez hereda el reino de los cielos. Eso está en la voluntad de Dios, pero hizo lo que tenía que hacer. Se dio cuenta que estaba capacitado para hacerlo. Y así como nos veían con esta cara que teníamos, y a veces decían, este loco de la esquina, o el fulano de allí, ¿quién le va a hablar a aquel? No, déjalo quieto, porque ese es bravísimo. Alguien fue hasta allí y nos habló. Le habló a usted, me habló a mí. No importa la cara que teníamos, no importa el testimonio que teníamos, no importa lo que habíamos hecho, no importa cómo nos conocían. Alguien se arriesgó en cumplir su misión y lo hizo. Y hoy estamos en el reino de los cielos. Esa persona marcó nuestra vida con su misión. Hay personas allá afuera que necesitan de Jesucristo. Y a veces tenemos la idea de que el Señor va a descender del cielo y le va a hablar directamente y le va a traer palabra y le va a hacer su oración de fe y le va a decir que lo acepte en su corazón. Pero esta es nuestra responsabilidad, queridos. Somos nosotros los que tenemos que hacer eso. Y estamos capacitados para eso. Que su vida aquí en la tierra sea mucha, sea poca, sea significativa. Que marque la diferencia. Usted sabe dónde hacerlo. Tiene lo necesario. Determínese en hacer algo distinto. Más allá del trabajo, de las preocupaciones, del estrés, de la locura de todo el día, de la semana, de lo que sucede, de los problemas familiares, de las enfermedades, de la economía media flaca. Eso muchas veces nos ocupa 80-90% de nuestro tiempo, en cómo vamos a solucionar, qué es lo que vamos a hacer. Realmente nuestra tarea aquí en la tierra es otra, y usted decide cómo quiere vivirla. O seguimos mucho más de lo mismo del mundo, con nuestras preocupaciones y pensando cómo vamos a hacer, cómo podemos levantar un poco nuestra cabeza, cómo vamos a salir adelante. Pero como no tenemos confianza en nuestro Dios, o decidimos seguir a nuestro Señor y hacer lo que Él quiere que sea hecho. No descuide su trabajo, no descuide su familia, no descuide todo lo que Dios le ha dado, pero acuérdense que no es suyo, es de Él. Hagamos lo que Él nos ha llamado a hacer. Hay personas que no dejan marca en esta vida. Hay personas que no hacen nada significativo, que tienen una vida coso y después pasó y chao y se terminó y se fue. Y muchas veces he dicho anteriormente, viva de tal forma que cuando usted ya no esté en la tierra, los lugares donde frecuentaba para hacer bendición lo extrañen. Pregunten por usted. Quieren saber qué le pasó. Me acuerdo cuando estaba aquí y qué agradable que era el estar allí, como decía una de las señoras que cuida a mi esposa. Mi esposa siempre me cuenta
que la señora a quien ella cuida ha entrevistado a varias personas para que se queden con ella. Y no encuentra, digamos, la horma de su zapato. Y el otro día mi esposa me contaba y me decía que la hija de ella le dijo a su mamá: lo que pasa es que quiere ver a Kelia en todas las personas. Y es cierto. ¿Qué significa esto? Con defectos, con virtudes, con errores. La vida de esa señora está marcada por la sierva de Dios. Y ella, a las personas que quiere que esté con ella en la noche, pues necesita cuidados, 24 horas, quiere ver a la pastora allí en esa persona. ¿Por qué? ¿Por lo sobrenatural? ¿Por el poder? No, por la diferencia que marca. Por cómo habla, por cómo es, por lo que hace, por el amor de Dios que demuestra. De la misma forma tendría que ser con nosotros. Mire, yo, si Dios quiere, me jubilo acá ahora en junio. Y ojalá que me extrañen. Ojalá que me extrañen. Hoy mañana el Señor le da la loca de cambiarnos de aquí para otra iglesia. Ojalá que nos extrañen. Ay, me acuerdo cuando estaban los pastores, Fabio y Kelia. Sí, Kelly, cómo se los extraña. No por lo que somos, por lo que tratamos de ser y tratamos de hacer. Hay corazones que son marcados cuando hablamos, no nosotros, digo todos nosotros, cuando hablamos, cuando caminamos, cuando aconsejamos. Y usted sabe dónde está la necesidad. Pastor, pero yo no me doy cuenta. Donde usted esté y haya uno, ese es necesitado de Dios. Y usted tiene lo necesario para que esa vida sea transformada. No por arte de magia, ni porque imponga sus manos y las cosas exploten, sino por el consejo que le puede dar. Si ambos están pasando por la misma crisis, usted marca la diferencia con la paz de Dios en su corazón, mientras el otro se enloquece. Ya con eso ya está marcando, su vida está siendo significativa sobre otro. Hay una diferencia que está siendo bien marcada entre usted y el otro. Y el otro se está dando cuenta. Así tiene que ser con nosotros donde nos movemos. No necesariamente en la iglesia, no necesariamente con nuestros hermanos, sino básicamente con aquellos que no conocen a Jesucristo. Aquellos que nos ven domingo tras domingo aquí reunidos, y cuántos pasarán por acá y dirán: otra vez estos locos reunidos. No tienen nada para hacer esta hora, y realmente sí, tenemos para hacer, y es lo mejor, y estar aquí en la presencia de nuestro Dios, adorando a nuestro Padre, recibiendo palabra. Claro que tenemos cosas buenas para hacer. Pero entienda esto, que aunque hablen de esta forma, el que pasa y ve, sabe que hace años que hacemos lo mismo. Y como saben que hace años que hacemos lo mismo, saben que hay algo diferente en nosotros. Por eso estamos aquí. Que no lo acepten es una cosa. Que no lo quieran aceptar es una cosa. Pero que saben que hay algo distinto que nos mantiene aquí en pie. Ha habido pandemia, ha habido crisis, ha habido un montón de dificultades y aún seguimos aquí en pie. Eso hace sentir de que hay algo diferente que está pasando. Hay algo que marca diferencia, algo distinto. ¿Cuántas personas han pasado por la misma crisis y no han resistido? Se han mudado, se han ido, han partido esta tierra, ha pasado un montón, se han separado, cuántas cosas. Y nosotros aún seguimos en pie, glorificando el nombre de nuestro Dios. Estamos marcando diferencia en donde estamos. De la misma forma tiene que ser con cada uno de nosotros en donde estamos, donde nos movemos. Tal vez nos vieron vivir de una forma diferente antes de conocer a Cristo. Éramos esto, éramos aquello, éramos lo otro. Nadie quería estar con nosotros. Cuanto más lejos nosotros, mejor. Pero hoy es diferente. Jesús está haciendo una obra distinta sobre nuestra vida. Y eso es lo que tenemos que dar a conocer. Eso es lo que tenemos que hacer. Hay lugares donde la palabra o los consejos van a sobrar. Con que usted camine, viva, respire, haga, trabaje, obre, ya está marcando a alguien la diferencia. Ya está haciendo algo significativo. Su vida está siendo bien usada
para la gloria de Dios. Y no hay cosa más hermosa que poner nuestra vida en las manos de Dios para que Él haga lo que tenga que hacer. Y no necesita poderes sobrenaturales o cosas para que Dios sobre. Simplemente disponga su vida y su corazón y Dios sabrá cómo usarlo. Diga, Señor, aquí estoy. Y cuando tenga que responder esta pregunta que sin duda vamos a escuchar, ¿qué hiciste con lo que te he dado? Que le digamos al Señor, Señor, aquí al cielo llego vacío, lo di todo. Lo que tenía que hacer, lo hice. Lo que tenía que afectar, afecté. Todas las capacidades y habilidades que me diste, la usé toda la batería, Dios. Aquí al cielo llego vacío, sin nada, porque lo que tenía que hacer, lo hice. Acuérdense que esta será la mejor respuesta que le podremos dar al Señor. No me guardé nada, no me guardé tiempo de amar, no me guardé tiempos en donde había crisis no, me guardé la paz. Y lo que tuve que hacer lo hice. Me desprendí de todas las cosas. Por eso, sea generoso con los dones que Dios le ha dado. Sea generoso con sus recursos, sea generoso con su servicio. Sea generoso con las habilidades que Dios le ha dado. Dios le ha dado alguna habilidad, tal vez de afectar a otra bendición, pero no se quede ahí en su chakra. Usted use esa habilidad, sea generoso, porque hay otros que sí están necesitando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer sabiendo esto? Número 1, estar convencido que Dios nos ha dado lo necesario para hacer lo que tenemos que hacer. Nadie puede decir, si voy a hablarle a alguien, no tengo las armas suficientes. No tengo lo necesario. Fuimos capacitados. Y no porque hicimos nuestra oración de fe, sino que antes de haber nacido, Dios ya nos había capacitado con lo necesario para hacer su tarea aquí en la tierra. Tenemos que estar convencidos que sí podemos hacerlo. Porque usted y Dios son mayoría. Dios lo ha capacitado con lo necesario para obrar en su nombre y hacer todo para su gloria, no para la nuestra. Convénzase, tiene el recurso necesario, tiene la habilidad, tiene la característica necesaria, tiene lo que se necesita para obrar y marcar vidas a bendición. Número 1. Número 2, saber dónde tiene que hacerlo. No necesita recibir una revelación sobrenatural de dónde tiene que hacer, dónde tiene que marcar vidas. Alcanza con que abra sus ojos y vea su entorno, en su trabajo, en el ómnibus, por donde camina, donde esté, donde vaya, donde visite. Siempre va a haber alguien que necesita de Dios. Siempre va a haber alguien necesitado de algo. Y ese algo está en usted. Y lo que está en usted, sea generoso y comparta con nosotros. Número 2. Número 3. Estar convencidos de hacerlo. Convencidos de hacerlo. Determinado en hacer lo que Dios me ha mandado hacer. Podemos recibir oposición, podemos ver un panorama y decir, yo no puedo predicar aquí porque aquí son todos mundanos. Están todos borrachos, ebrios, son todos pecadores. ¿Cómo le voy a llevar la palabra a estos? Pues tenga la determinación de hacerlo, pues si Dios lo puso ahí, es porque es ahí que lo quiere usar. Si Dios lo llevó en medio de pecadores, usted abra su boca y Dios hará lo que tenga que hacer. Ponga sus habilidades en las manos de Dios y Dios sabrá cómo bien usarla. Pero esté determinado a hacer en el momento justo, porque no es necesario estar orando para que Dios revele. Dios se lo hará sentir en el momento justo. Marque vida, bendición. Que todo lo que haga aquí en la tierra sea para que gane la eternidad con Cristo. Ponga todo lo que Dios le ha dado, sea generoso con todo lo que Dios le ha dado y póngalo al servicio del reino. Antes tal vez no teníamos casi nada y lo poníamos al servicio del mundo, de las amistades, de nuestros compañeros de trabajo, del pecado. Era poco, pero lo poníamos al servicio. Y no chistábamos, al contrario, lo hacíamos con gusto. Hoy tenemos algo sobrenatural en nosotros llamado Jesucristo. Su Espíritu Santo mora en nosotros. Y nos ha dado poder. Como dice Hechos, capítulo 1, versículo 8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me serán testigos aquí, allá y allá. Tenemos ese poder. Tenga la determinación de usar eso con generosidad sobre otros.
Para que la iglesia se expanda, es necesario los hijos de Dios. Y cuando la iglesia se expande, no es necesario que haya una casa donde albergue la congregación. Una iglesia expandida son aquellos hijos de Dios que llevan la palabra allá afuera. Y hacen lo que tienen que hacer. Hacen la tarea para la cual fuimos llamados. Cumplen la responsabilidad que nos ha sido dada cuando hicimos nuestra oración de fe. Que su vida sea bien importante para otros. Que su vida marque diferencia en otras personas. En la familia, en la casa, en los compañeros de trabajo, allí donde se mueve, donde está. Donde usted camine y haya un necesitado, ese corazón sea marcado. Y su vida haga la diferencia en él. Lo que diga, lo que haga, sea significativo y afecte a bendición a otros. Esta es la mejor tarea que podemos hacer en la tierra. Este es el mejor trabajo que podemos tener para el reino de los cielos. Es nuestro Dios el que bien paga y sabe cómo hacerlo. Es nuestro Dios que nos bendice, nos restaura, nos levanta, nos sana, nos prospera. Pero tenemos que poner todo lo que es de Él en las manos de Él, para que Él haga lo que tiene que hacer a través de nuestra vida. No hay cosa más hermosa que dejar que Dios obre a través de nuestra vida. Pero para eso la tenemos que poner ahí delante de Él y decir: Señor, para lo que te sirva, para lo que sea bueno, aquí estoy te ofrezco mi vida, te ofrezco los talentos, que no son míos, son tuyos. Te ofrezco mis habilidades, Dios. Que mi vida realmente sea significativa y marque una diferencia grande en aquellas personas que no te conocen. En aquella gente que no sabe de ti. En aquellos que te han rechazado. Que yo pueda marcar una diferencia. ¿Cuántos de ustedes han recibido algún mensaje que le ha dicho: qué bueno fue hablar contigo, qué bueno que estuviste aquí? Realmente el hablar contigo me transmite paz. El que estés conmigo, hablando, charlando, que me dé un consejo, el solamente de compartir un asiento allí contigo, eso me da paz, una paz que no entiendo, algo que no conocía. ¿Cuántos hemos recibido mensajes de esa forma? ¿Y por qué nos han mensajeado? Porque lo que usted hizo, aunque haya estado solo sentado, marcó a alguien la bendición. Usted marcó a alguien la bendición. Su vida fue algo que marcó la diferencia. Usted hizo algo significativo. Pastor, pero no abrí mi boca, no hablé, no prediqué de Jesús, pero el que estaba a su lado sintió paz y se lo hizo saber. Y esto es Dios mismo haciéndole saber que lo que usted hace bendice. Lo que usted hace, guardando el testimonio, bendice a otros. Fuimos llamados para esto, queridos. Manada pequeña, fuimos llamados a bendecir a otros. Por eso el Señor le dijo a Abraham, allí, en Génesis capítulo 12, te voy a bendecir. Quiero que sepas que te voy a bendecir. Pero quiero que seas bendición. Quiero que seas bendición. Te bendeciré y serás bendición. No hay cosa más hermosa que ser bendecido por Dios. Cuando responde nuestras oraciones, y con esto ya termino, cuando responde nuestras oraciones, cuando el clamor, cuando la respuesta viene del cielo, cuando vemos la manifestación de Dios. Pero creo que no hay mejor cosa que ser bendición de Dios a otros. Marcar la vida de nuestros semejantes. Para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amado Dios, que tu presencia, Señor, continúe ministrando nuestro ser. Que tu gracia y tu favor, Señor, continúe hablando a nuestro corazón. Que tu bondad, Señor, Dios mío, que tu misericordia continúe siendo derramada sobre nosotros todos los días de nuestra vida. Esa es la oportunidad que tenemos de santificarnos delante de tu altar y decir: Señor, perdona nuestros pecados, borra nuestras faltas. Pero también es la oportunidad que tenemos de decir: Señor, haz de mi instrumento en tus manos, que pueda ser canal de bendición a otros. No te voy a pedir los recursos, Señor, ni las habilidades necesarias, porque tú ya me las has dado, Señor, desde el vientre de mi madre. Tú ya me habías bautizado con esos dones, talentos, ministerios, habilidades, para poder usarlo conforme el tiempo de tu llamado, Dios. Y esto está en nosotros, Dios mío. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tu presencia comience a hacer fluir en nosotros todas esas habilidades que tú nos has dado, Dios. No solamente hacer fluir esas habilidades, sino la necesidad de compartirlos, Señor, de ser generoso con nuestros semejantes. De compartir todo aquello que tú nos has dado, Señor. Tiempo,
habilidades, talentos, recursos. Señor, todo aquello que tú nos has dado, que podamos ser generosos y compartir con otros, porque de esto se trata el Evangelio, Señor. Esto se trata el Evangelio del reino de los cielos. Que podamos ser bendición en donde estemos, que podamos llevar, Señor, palabra de fortaleza, buen consejo, que podamos llevar palabra de crecimiento, hacer que otros descubran sus ministerios, hacer que nuestros semejantes, Señor, Dios mío, crezcan y maduren en las cosas del reino, hacer que otros que puedan conocer la salvación de sus almas, la sanidad, el perdón de sus pecados. Pero todo esto no se hace con una iglesia muda, Dios. Esto se hace cuando hay una iglesia, Señor, que está convencido del poder que Dios le ha dado, determinado en usar en ese poder y buscar dónde hacerlo, Señor. Por eso, Padre, mi oración en esta mañana es, Señor, úsanos. Úsanos, Señor, porque tenemos lo necesario. Tú mismo sabes que nos has dado lo necesario para hacerlo. Pon en nosotros así el querer como el hacer, Dios mío, para que podamos obrar en tu nombre, no en el nuestro, sino en el tuyo, Dios. Y que nuestra vida aquí en la tierra deje huella profunda, Dios mío, en nuestros semejantes. Que nuestra vida aquí en la tierra, Señor, sea de bendición, Dios mío, no solamente para los que nos rodean allí en la casa, pero también para otros, Señor, glorificando tu nombre siempre. Poniéndonos a disposición del reino de los cielos para que seamos usados para tu gloria, Dios. Que seamos instrumento en tus manos, canal de bendición, hilo conductor de tu gloria y gracia sobre todo aquel necesitado, Dios mío. Enséñanos a hacer que nuestra vida valga la pena vivirla. Enséñanos a hacer que ganemos la vida eterna, Señor, con el servicio aquí en el reino. No solamente diciéndote Señor, Señor, sino haciendo tu voluntad aquí para poder conquistar el reino de los cielos. Enséñanos, Señor, Dios mío, para que podamos seguir avanzando en tu nombre, haciendo la tarea que tú nos llamaste a hacer en este tiempo. Llevando, Señor, lo que sea necesario al necesitado y al perdido, porque tú nos has dado los recursos necesarios para hacerlo. Ahora, Dios, que esta oportunidad nueva se abra delante de nosotros y que podamos, Señor, Dios mío, cumplir la misión con responsabilidad, hacer lo que tú nos llamaste a hacer en el poderoso y bendito nombre de Jesús. Sabemos, Señor, que cuando lo haremos, tú te ocuparás del resto de todas las otras cosas, tú te ocuparás, tú tomarás el control como siempre lo has hecho, Dios mío. Pero que esta iglesia sea una iglesia que deje algo significativo en donde se mueva. Que esta iglesia marque diferencia en donde esté. En la familia de cada uno de mis hermanos, en su trabajo, en su estudio. Allí donde se mueva, donde camine, donde esté en el parque, allí, Señor, marquemos diferencia. Dejemos huella profunda de bendición grabada a fuego en el corazón de nuestros semejantes. Que cuando estemos, Señor, Dios mío, podamos ser de bendición y cuando no estemos, nos extrañen, glorificando tu nombre siempre. Señor, ayúdanos en este tiempo, Dios. Hay muchos necesitados allá afuera y nosotros tenemos los recursos necesarios para suplir sus necesidades. Señor, gracias te damos. Bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y